Hola, reciban un cordial saludo. Su servidor, el pastor Chito Rendón, se acerca allá donde tú estás y vamos a pedirle a Dios que nos muestre qué debemos de aprender y poder ser mejores. Siempre será mi deseo verte prosperado en todo, así como prospere tu alma. Comenzamos la semana pasada con este tema, recompensas completas. Y logramos llegar a entender que Dios va a recompensar todo lo que nosotros hagamos. Y hay un verso tan lindo que aparece en Ruth, en el libro de Ruth, donde esta mujer, este personaje, delante de vos, cuando él se acerca, le dice, Dios te recompense en todo y tu remuneración sea completa. Así es la palabra. Bueno, entonces, prepárese y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Infinitas gracias te doy, Señor. Solo te ruego, mi Dios, que seas tú quien hable. No permita, Señor, que haya palabra, Padre, personal, sino que seas tú, Señor, te lo ruego. Te lo pido, que pueda haber una enseñanza en esto. Y bendice a aquel que está escuchando. Y si alguno está atravesando alguna situación difícil, ayúdalo, Padre, te lo pido, te lo ruego. O que tal vez esta enseñanza le ayuda y le bendiga. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. Bien, entonces, tal como introduje, ¿verdad? Dios le gusta. Él viene y te dice, yo vengo a recompensar, dando a entender que este paso por esta tierra, llamémosle así, como este cuerpo terrenal, de alguna manera tiene un propósito en Dios. Y el anhelo del Padre es que nosotros encontremos su propósito, y Él dice que Él lo va a gratificar de alguna manera. Pablo decía que aquel que corre, que se mete a la carrera, o llamémosle la carrera espiritual, corre con un objetivo. Y él hace mención que el que termina la carrera, pues obviamente es premiado, es galardonado. Bien, entonces, de esta manera encontramos por qué la recompensa tiene como que un desarrollo o un cumplimiento. Bueno, en 2 de Juan, capítulo 1, verso 8, dice de esta manera. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis, como dice, la recompensa completa. Es curioso porque si el Señor quisiera decirte, no importa dónde te quedes, te doy recompensa, no es lo mismo que decir que al que hizo cierta medida se le va a gratificar con cierta medida. Me hace recordar con aquel pasaje de los talentos, que al que pues algunos lograron multiplicar 3 y otro que logró multiplicar 10, ¿verdad? Y a cada uno pues se le felicitó y se le dijo, hiciste bien, porque por lo menos trabajaste. Pero al que no hizo nada, al que solo había hecho un talento y solo ni lo multiplicó, sino lo escondió y lo guardó y lo devolvió, el Señor dijo que este era una persona que no lo conocía y que era prácticamente un hacedor de mal, pero no es de mal de vileza, sino un mal de no haber conocido el carácter de su Señor. Entonces, al que lo que tenía se le dio al que hizo mucho. Entonces ahí da la impresión de que definitivamente hay una recompensa mayor para aquel. Y esto pues nos lleva a aquel verso cuando seamos recompensados delante de Jesucristo. Dice que todos debemos de ser, vamos a participar y vamos a presenciar, por lo menos, la Escritura menciona varios tribunales. Está el gran juicio del trono blanco, que es el juicio de Dios, y él ahí va prácticamente solo a hacer mención de aquellos que están inscritos en el libro de la vida.
pero aquellos que no estaban inscritos ahí van a ser un tribunal de sentencia, porque dice que estos prácticamente van a ser, imagínense, lanzados al lago del fuego. Pero después tenemos el tribunal de Cristo, que es el que vamos a leer ahora, donde dice en 2 Corintios 5:10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Aquí está hablando de los creyentes, todo creyente, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Entonces, así como el de la parábola de los talentos, al que hizo mucho, pues se le dio más, ¿verdad? Pero de alguna manera todos debemos de esforzarnos por tratar de dar o el 30 o el 60 o el 100%. ¿Por qué uno piensa, por qué es el principio de querer hacer? Si acaso no dice la Escritura, lo que haga tu mano derecha no lo debería conocer la izquierda o cosas así. No, definitivamente el hacer el bien no lo debemos de hacer porque vamos a recibir algo. El dar una ofrenda no solo es darla porque ahora quiero de vuelta, como si fuera una bolsa de valores o algo así. No, el objetivo en todo esto es, Señor, porque yo te busco, yo te amo, te conozco como tú eres, yo te sirvo, yo sirvo a mi prójimo, yo te ofrendo y por ende yo sé que las añadiduras vienen con todas ellas. Y esas añadiduras, pues, de alguna manera el Señor le llama recompensas. Y hemos mencionado que hay algunas recompensas, pues, llamémosle así, como que son dádivas que Dios nos da y Él nos pide que nosotros podamos tenerlas al 100%. Si usted me acompaña, vamos a leer las diferentes recompensas donde hace esa mención. Por ejemplo, está el gozo completo, la sanidad completa, la santidad completa, la misericordia, la paz. Hoy vamos a ver la obediencia, devoción, vínculo, fidelidad, amor, y así vamos a encontrar otras más en las próximas semanas. Entonces, ¿por qué el objetivo de conocer estas dádivas, llamémosle de esta manera? Porque la intención es que conozcamos el carácter de nuestro Padre y que en su carácter Él lo que quiere es como que festejar, como que Él quiere decirle a sus hijos, yo te reconozco y te festejo el hecho que tú me hayas buscado, te hayas mantenido firme y todavía permanezcas. Entonces, qué lindo, ¿verdad? Porque esto me hace recordar que una de las recompensas que Dios va a dar es con respecto a la obediencia. La obediencia es aquel que acata una instrucción, aquel que está dispuesto a decir, ¿qué dices? ¿Cuál es lo que tú me ordenas? Eso haré. Y a veces hay instrucciones que no nos agradan porque dicen, pero ¿por qué yo voy a hacer esto? Y a veces uno dice, pero ¿por qué si tal vez yo estoy capacitado en hacer otra cosa? Bueno, hay en este aspecto de la obediencia es otro misterio. Hay cosas que son misteriosas en la Escritura, como el amor, que hay que amar hasta a los enemigos, la paz, tener paz en medio de cualquier conflicto. Pero en la obediencia, Él hace ver que prácticamente nosotros tenemos que obedecer a Dios sobre muchas cosas, sobre todas las cosas. De tal manera que debemos de prácticamente descubrir que la obediencia trae una honra. Y yo más bien hasta diría que la unción precede a la obediencia. Dios encuentra a alguien obediente y Él sopla. Él como que dice, te tengo que equipar para que tú puedas seguir siendo obediente en todo sentido. Bueno, vamos a ver el verso donde nos habla acerca de la obediencia. Vaya conmigo a 2 Corintios
capítulo 10, verso 6, y dice de esta manera: y estando preparados para castigar toda desobediencia, pero mire, cuando vuestra obediencia sea completa. O sea que aquí encontramos como existe algo, para algo paradójico. O sea, para decirle, ¿cómo es posible que Él va a castigar la desobediencia, pero cuando seas obediente? O sea, en otras palabras, lo que da a entender es, nosotros debemos de buscar ser obedientes en Dios, y de esta manera nosotros vamos a poder sujetar, vamos a poder como que quitar la desobediencia que hay a haber en nosotros. O sea, de alguna manera nosotros debemos de decir, Padre mío, ayúdame a poder yo someter esa desobediencia en mí. ¿Cómo? Pues provoca en mí el deseo de obedecer. Eso de obedecer es, ¿y a qué voy a obedecer? Bueno, primeramente obedecer tus principios, tus mandamientos. Por ejemplo, un mandamiento único es: amarás al Señor sobre todas, oiga, sobre todas las cosas. Ese es un mandamiento muy complicado, porque a veces la necesidad de ciertas cosas nos hacen olvidar a Dios. Bueno, también encontramos en 2 Corintios 2:9 una alusión a esto, donde dice: pues también con este fin os escribí, dice Pablo, para poneros a prueba. Oiga, él escribió para poner a prueba a esta iglesia, para ver si sois obedientes en todo. Y uno dice, bueno, hay que obedecerle a Dios o también a los hombres. Y aquí es un principio que debemos de entender. Dios pone ciertos, llamémosles, personajes con autoridad. Por eso es que Dios honra al que logra responder a la autoridad que Dios le dio. Y ahí con una autoridad, por ejemplo, en una iglesia encontramos un pastor, tiene una autoridad sobre el liderazgo, y el liderazgo tiene una autoridad sobre las ovejas. Y si uno logra responder llamémosle en sujeción a la autoridad que Dios le dio, eso es como sacarle una sonrisa al Padre, porque de alguna manera no estamos entrando a un aspecto de rebeldía. Si algo Dios realmente rechaza, es al rebelde corazón. ¿Por qué? Porque en medio de él hay una soberbia. El rebelde es el que dice, aquí se hace. Es cierto que Dios dice una cosa, pero yo también creo que se puede hacer de esta manera. O sea que es como que darle la vuelta a lo que Dios dice. Bueno, y es impresionante encontrar en la Escritura personajes que de alguna manera mostraron una fidelidad impresionante. Imagínense en el caso de Noé. ¿Cómo es posible que él escuche una voz y le dice, haz un arca en un lugar de tierra seca, en un lugar donde no se miran vestigios de que está el mar a la par o está el río? No, en un lugar de tierra seca. Haz el arca. Entonces, eso es caer dentro del ámbito de decirte locura. Una persona que no tiene, ¿qué está haciendo y sobre todo gastando esos recursos e involucrando a familia para hacer esta proeza que no solo duró un año? Dice que la elaboración del arca duró muchos años. Entonces, francamente, el hecho que él haya obedecido, eso requiere una devoción muy particular, muy especial. El otro personaje que a mí que es increíble es Abraham, ¿verdad? Porque dice en Génesis 22:12, cuando Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo único, al cual Dios le dijo, al que amas mucho, y estaba ya en el momento de sacrificarlo, pero con esa certeza, esa convicción, que si Dios le dijo que él iba a ser padre de multitudes, él lo iba a lograr, él lo iba a hacer. Y es más, él tenía la seguridad que la respuesta era de Dios,
porque él todavía le dijo a su amada esposa, regresaremos, dando a entender que regresarían con su hijo. Bien, él estuvo dispuesto a agarrar la daga y extendió la mano y contra el muchacho. Y el ángel le dice, no le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios y no me has rehusado tu hijo único. Uno dice, pero ¿quién se atreve a hacer eso? ¿Sabe qué pienso yo? Que Abraham estaba convencido que aún con haberlo, imagínense que le haya quitado la vida a su hijo, él estaba convencido que Dios lo iba a traer a la vida. O si no, Dios iba a tener un reemplazo de alguna manera sobrenatural. Pero él tenía una paz para hacerlo. Tal era ¿sabe? Cuando yo miro esto, la obediencia es que él viene y le dice a Eleazar, su siervo, ve y busca mujer para mi hijo. No le dijo al hijo, ve y busca una esposa que te guste, que te agrada. No, ve el siervo, vaya. Y pero ¿sabes qué le dijo? Mira, Eleazar, Dios te va a poner esta persona en el camino. O sea que, en otras palabras, Abraham sabía en obediencia que Dios le iba a, ese es un hombre de fe, que Dios iba a completar el sueño que él tenía. La verdad que eso es impresionante. Y el otro es Moisés. Moisés es impresionante. Imagínense que él fue criado en la corte de Faraón, pero porque cometió un homicidio, tiene que salir y huye al desierto. Han pasado no 2 años, 3 años, pasaron 40 años en el desierto. Y uno dice, cualquiera diría, después de 40 años Dios se olvidó de mí. Yo ya no soy útil. Yo pensé que en la educación que oía de mi madre, de que Dios nos cuidaba, posiblemente a mí me iba a tocar. Y estando ahí dice que sube al monte y vio la zarza, y la zarza le dice, lo que dice aquí Éxodo 3:10, ahora pues ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Imagínense la satisfacción de saber, ya tengo 80 años. Pero el Señor le dice, tú vas a ser muy útil para mí. Tú vas a ser una persona que todavía tiene bastante que dar, que hacer. Realmente cuando uno camina en obediencia es como decir, yo me dejo ir en el río y navego en ese río espiritual sabiendo que mi actitud, la confianza que yo tengo, Dios sabe que Él tiene el control en todo. El personaje ejemplo de obediencia, nada menos que es Jesucristo. Porque Él mismo, que Él siendo igual a Dios, se despojó de su trono, se despojó de su realeza y desciende a esta tierra. Pero como dice la Escritura, léalo conmigo, dice así, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, aprendió obediencia. ¡Qué increíble! Obediencia de cruz, por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de salvación para todos los que le obedecen. O sea que, en otras palabras, Jesucristo viene y nos dice, por cuanto yo fui obediente, y fui obediente, una obediencia de cruz, o sea, hasta llevar la cruz. Y es cierto que clamé en lágrimas, Señor, tengo que pasar este trago. Él dijo, es un trago amargo, pero dame la fuerza para pasarlo. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque a veces nuestra voluntad hace que la obediencia la discutamos o la menospreciemos. Porque el ser obediente al Señor es prácticamente negarse a algunos derechos o a algunos deseos. Qué lindo, ¿verdad? Bueno, sigamos ahorita con otra
de estos aspectos que hay que completar. Y vamos a ver lo que habla sobre la devoción, la completa devoción. En 2 Corintios, capítulo 11, verso 3, dice en esta versión: pero me temo que de alguna manera su pura y completa devoción, hay otras versiones que dicen su sencilla fidelidad, su completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Entonces aquí está hablando de que Pablo está viendo que nosotros podemos ser engañados. Y actualmente estamos viviendo en una época de mucha confusión. Confusión en el sentido que hay tantas voces a través de las redes sociales virtuales y todo el mundo, que a mí me sorprende, voy donde voy en el avión, voy en un transporte, voy a una reunión, voy a un restaurante y es raro no ver a alguien que esté viendo en su celular, pero ya no es de estar viendo quién me habló en WhatsApp o quiero ver mi correo, no, es de estar viendo lo que otros escriben. Y algunos vienen y se apegan a esa enseñanza. Entonces eso hace que se pierda, porque uno empieza oyendo tantas enseñanzas que devoción es alguien que es un devoto, o sea, alguien que tiene piedad, es un piadoso, que tiene que es bien metido con algo. Así que piadoso, esa es la palabra, ser una persona bien piadosa. Entonces, aquel que está determinado, ¿verdad?, a algo. Este individuo no se deja llevar por diferentes voces, ¿verdad? Que alguien te diga, hoy hay que ayunar, y otro te diga, no, hay que ayunar de esta manera, y otro te diga, no hay que ayunar. Entonces, a veces ayunas, no ayunas y ayunas. Entonces, a veces uno anda oyendo tantas voces y lo mejor es oye una sola voz. Porque no es tanto si esa voz está completamente certera, no, sino teniendo la confianza que Dios va a dirigir a aquel que está realmente con esa fidelidad o devota. Esa es una devoción. El caso que quería mencionar hoy era el caso de Cornelio. Cornelio, un militar que vivía en Israel, dice que él era un hombre devoto, pero dice la escritura de esta manera. Léalo conmigo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, mire, era devoto, temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limonas. Que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Sabe qué característica tiene el devoto? Es que ora siempre. Tiene comunión con su Señor continuamente. Y anda buscando siempre cómo escuchar su voz. Y efectivamente a este devoto Dios le manda un ángel para que le hable y que le instruya. Y es más, le manda un ángel para que lo lleve a la salvación por medio de Pedro el apóstol. Una cualidad muy curiosa con Cornelio es que él solo escuchó y le dijo el Señor, ve y manda a traer a fulano, a Pedro, en tal dirección. Y él ni lo cuestionó. Inmediatamente él agarra a uno de sus guardias o uno de sus cercanos y le dice, ve y atrae a esta persona porque él trae un mensaje. Pero lo que más me sorprende, porque uno diría, pero mira, si es Cornelio, ni modo, él puede mandar a cualquiera que le haga caso, pues era un centurión. No, por cierto, pero lo que me impresiona es que él estaba convencido que ese personaje que iba a llegar, Pedro, llevaba un mensaje de salvación, porque él fue el primero en desarrollar la primera reunión, llamémosla así, evangelística,
donde él vino y citó a sus familiares. Vengan porque yo les tengo ahorita algo que les puede cambiar la vida. Qué hermoso, porque vemos que el que es devoto realmente refleja, transpira lo que él cree y él camina. Nosotros tenemos que ser personas devotas, piadosos, fieles, porque el que es devoto no solo tiene interés de estar en contacto con el Padre, de conocer el Padre leyendo su palabra, sino que lo transfiere. De sus poros sale esa presencia celestial. Qué lindo, ¿verdad? La verdad que podamos ser todos como Cornelio. Eh, bueno, a veces uno no le gusta hablar de uno, pero son los mejores ejemplos. En la compañía donde trabajaba en Walmart, te recuerdo cuando yo renuncio, el gerente de recursos humanos, cuando él me dice, ¿te vas a dedicar a la obra del Señor? Entonces yo le digo, ¿y por qué me dices eso? Es que, Carlos, vos sos de los pocos o el único que yo he visto que aquí levantaba la mano, la bandera de cristiano, y todo el mundo sabía que vos eras una persona bien comprometida con lo que creías. Qué lindo, ¿verdad? El saber que te conozcan por eso, que nos puedan conocer por esto. Bueno, vamos a seguir viendo con otro aspecto de cómo ser completos o ser recompensados por ese aspecto. Y aquí está hablando con el vínculo completo, cómo poder tener ese vínculo. Y dice de esta manera. En Colosenses capítulo 3, verso 14 y 15 dice de esta manera. Y sobre todas estas cosas, o sea, hablando de todos los dones, o bueno, más bien dicho, de todas las características del cristiano con el cual él debería caminar, la paz, el amor, llamémosle, el gozo, paz, bondad, benignidad, bueno, todo esto, ¿verdad? Pero sobre todas estas cosas, dice Colosenses 3:14, vestíos del amor. Pero dice que el que se viste de amor, que esto lo vamos a ver más tarde, es el vínculo completo. Como quien dice que el que está realmente, el que tiene el amor ágape de Dios, logra trasladar, transmitir tal certeza, tal convicción, que otros dicen, yo quiero lo que él tiene, o yo me aferro a lo que él tiene. Y aquel que vive con amor en una grey, en un rebaño de ovejas o de personas, crea el amor y crea que esto une. Es un vínculo que une. El amor une. Y cuando hay ese amor entre todos, así unidos, dice el verso 15, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. O sea que cuando existe ese vínculo, prácticamente se disipan los rencores. Cuando existe ese vínculo, que alguien lo provoque, lo que sucede es que se disipan las rivalidades, se disipan los celos, se disipa el engaño, las traiciones. Eso hace que ese vínculo así, hace que todos puedan habitar en paz. El Señor nos dice que podamos crecer en ese vínculo perfecto. Hay otras versiones que dicen que es perfecto. Y aquí pues yo traje el completo porque es un vínculo que nos trae perfección en todo sentido. Qué lindo, ¿verdad? Porque no hay como desearle, Señor, yo deseo tener esa unidad del cuerpo de Cristo. Bueno, ¿sabe que así lo dice un verso? Vaya conmigo en Efesios capítulo 4, 15 y 16. Dice así de esta manera. Leámoslos juntos. Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo
en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, unido, mire esto, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Pero ¿qué hace? Provoca el que está unido. Se ayuda mutuamente. Según la actividad propia, cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este verso es muy hermoso porque se complementa con aquel capítulo de 1 Corintios, capítulo 12. Donde dice que todos somos parte de un cuerpo de Cristo y todos somos de alguna manera, como parte de ese cuerpo, tenemos funciones distintas. Entonces, no es que uno sea mayor que el otro. Por ejemplo, dice el mismo verso, dice que si uno es oreja, no le puede decir al ojo, yo soy mejor que ti. No, porque ambos se necesitan. De alguna manera, el pie no le puede decir a la mano, lero, yo puedo llevarte, y la mano le puede decir, sí, pero yo puedo mover o alcanzar cosas. No, la verdad que dice que todos concertados en esa unidad tienen esa coyuntura. ¿Qué es lo que une todos esos miembros del cuerpo? Llamamos las coyunturas. ¿Qué es lo que me une el brazo con el antebrazo? Esos ligamentos son ese vínculo, es el amor. El amor ayuda a crear un vínculo perfecto de unidad, de tener una misma visión, un mismo, llamémosle así, un mismo espíritu en todo sentido. Por eso es el consejo que yo le doy: vincúlese con algo en su iglesia. Si usted está yendo a algún grupo o algo así, pero vincúlese a un lugar donde pueda usted tener comunión, que pueda tener roce, conversaciones. Porque cualquiera diría, no, yo voy a la iglesia grande. Sí, es más, yo conozco personas que van a la iglesia grande y sirven, pero solo van a ofrecer su servicio, cuidan el parqueo, por ejemplo, se regresan a su casa y ya creen que ya se vincularon. No, el vínculo es cuando tú tienes un roce con alguien más y hacen algo en común acuerdo. Por la importancia que puedas estar en un grupo, en algún servicio, y que tengas esa comunión donde te puedas sentir útil, siendo algo que provoque el seguir haciéndolo en otras áreas. Qué lindo, ¿verdad? Porque prácticamente el cuerpo de Cristo es hermoso. Nosotros somos hermosos. Dice que el Cristo es la cabeza y Él desea que su cuerpo funcione de tal manera que podamos nosotros honrar a la cabeza. Que podamos nosotros levantarnos y decir, miren la cabeza que tenemos, es nuestro amado Señor en todo sentido. Qué hermoso que podamos nosotros caminar con ese deseo y ese espíritu. Bueno, vamos a buscar otro de los aspectos que hay que completar. Y aquí vamos a ver lo que es la fidelidad. Y aquí le habla, pues es un mensaje. La fidelidad realmente es un efecto que debería haber en cualquier relación. Uno debe ser fiel en su trabajo, fiel en sus relaciones, por ejemplo, matrimoniales, fiel con sus hijos, fiel con aspectos de la iglesia. Realmente la fidelidad, Dios, ¿sabe? Yo siempre he dicho que si tú que le quieres sacar una sonrisa a Dios, sé leal y fiel. Esos dos aspectos son importantes. Entonces, aquí en este verso dice, a los siervos que se sometan a sus amos en todo, que sean complacientes, no respondones, no hurtando, sino mostrando completa fidelidad. O sea, a veces pueden haber fidelidades a medias, para que todo adorne la doctrina de nuestro Salvador.
que tú puedas ser hallado fiel en lo que haces. Y aquí, aunque le habla a los siervos de esa época que eran esclavos, pero ¿acaso no nos dice la Escritura que en Cristo nosotros nos convertimos en ayos de Él? Así como Jesucristo vino y tomó forma de siervo, dice, de esclavo, dicen otras versiones, al tomar esa figura como un judío bajo el gobierno romano. Entonces, lo mismo, nosotros debemos de aprender a someternos a la bondad de Dios, a lo que Él extiende, Él cubre. Y de esta manera, pues, que nosotros podamos ser fieles. Y esto, pues, me hace pensar que Dios anda buscando fieles en todo sentido. El pueblo de Israel, léalo ahí conmigo, cuando andaba buscando rey, porque cuando era la época de los jueces, el padre, él sabía y dijo, yo les he puesto jueces porque ellos tienen una figura sacerdotal con consejo. Entonces eran como sacerdotes sabios para poder aconsejar al pueblo en ciertas direcciones. Pero como en el entorno existían reinados en otros lugares, el pueblo empezó a demandar rey. Quiero rey, quiero rey. Entonces viene el Señor y le dice, bueno, el rey que yo les ponga tiene que ser una persona que me conozca, que me busque. Y él le dijo a Samuel de esta manera, pero levantaré para mí un sacerdote fiel, que hará conforme a los deseos de mi corazón. Aquel que es fiel le hace conforme a los deseos del corazón de Dios y de mi alma, y le edificaré una casa duradera. Él andará siempre delante de mí ungido. Y sabe que a quien, pues de alguna manera Dios vino y dijo, vamos a levantar de él. El primero fue Saúl. Saúl era el personaje que Dios había levantado, pero Saúl perdió su posición, perdió su fidelidad, se volvió rebelde haciendo sus propios derechos. Pero mi padre siempre tiene, como diríamos, el as bajo la manga. Ahí saca la alternativa, el plan B. ¿Sabes cuál era el plan B? David. Y ahí fue donde levanta a nuestro ejemplo de personaje en la escritura que yo como aprecio es el caso de David. ¿Sabes una cosa? Que si tú te mantienes fiel, el Señor dice, tu fidelidad te recompensará. ¿Se acuerdan que hablamos al inicio acerca de los talentos? Bueno, al que logra mantenerse fiel en lo que hace, va a recibir esta respuesta. En Mateo 25, 21 el Señor le dice, y su Señor le dijo, aquí hablando de una parábola de una persona que fue fiel en lo que él hacía, bien buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Esta misma expresión es la que se le dio al que estaba de las minas, al de los talentos y al que pues, fue fiel en todo, Dios lo recompensa. Yo a veces medito, bueno, si yo he sido fiel en lo poco en esta tierra, ¿será que cuando vayamos al siglo venidero, dice aquí mismo, sobre mucho te pondré? ¿Será que en el siglo venidero vamos a tener la oportunidad de gobernar sobre algo más grande? Yo creo que sí. Tenemos que decirle, Señor, ayúdanos a ser fiel en esta tierra, en todo momento. Bueno, rápidamente vamos a buscar y vamos a entrar hoy al último que hay que completar en esta tierra. La semana pasada, ¿se acuerda? Vimos este verso y dice de esta manera: la misericordia, el amor y la paz sean suyos con medida completa. Así lo dice Judas, capítulo 1, verso 2, en esta versión Kadosh. Entonces, da a entender que la misericordia, pues, tiene que ser completa. La paz tiene que ser completa. Pero aquí habla también del amor. Y el amor es
Ya vimos hace un rato que el amor prácticamente es el que nos vincula como como cuerpo de creyentes, nos une en todo sentido. Pero también dice que el amor es poderosísimo. Es más bien dicho, de todos los dones, el amor es lo más precioso que nosotros debiéramos de pedirle a Dios que nos llene. Eso me da la impresión que el amor se puede perder. Podemos perder. Por eso es que en Mateo 24, cuando habla de las señales antes del fin, dice que y antes que venga el fin, el amor de muchos se enfriará, ¿verdad? Y esto es muy delicado. No permitas que el amor se enfríe. Mire cómo dice este verso con relación al amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Hasta hay un canto. Amados, amémonos unos a otros. Qué lindo, ¿verdad? De los antiguos. Bueno, pero da aquí a entender que el que no ama prácticamente dice ser creyente, dice conocer a Dios, pero no lo conoce, porque Dios es amor. Nosotros tenemos que decirle, Padre, ayúdanos a ser buenos creyentes, a conocerte tal como tú eres. Que podamos, Señor, crecer en ti en todo sentido. Señor amado, llénanos del amor de Dios, llénanos del amor tuyo, porque el que camina en amor prácticamente es guardado en todo sentido. Y cuando habla acerca del amor, mire cómo dice este verso. Mas desead ardientemente los mejores dones, y aún yo os muestro un camino más excelente. Dice 1 Corintios 12:31. Pero en el verso 13 dice acerca de los dones, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. O sea que el amor se puede considerar como un don espiritual, como el fruto del Espíritu Santo, como el vínculo perfecto de la paz, como la misma esencia, la misma presencia de Dios, como lo que nos da la fuerza para amarlo. Amarás al Señor con todo, con todo. Es el amor, es aquel que nos permite poder sacrificialmente hacer lo imposible. Padre mío, yo te ruego, Padre mío, que podamos caminar contigo. Hoy te ruego, Padre Santo, que estos vínculos que vimos hoy, el vínculo de la obediencia, el vínculo, Señor, de la devoción. No hay como, Padre mío, que podamos ser devotos para ti en todo sentido. El vínculo del amor que vimos hace un rato, que el Señor nos permita tener ese amor completo. El vínculo de la fidelidad, que podamos ser fieles en todo momento, Señor. Y de esta manera, pues también ser devotos, ¿verdad? El vínculo perfecto es, pues, el poder tener ese vínculo que nos permita estar unidos. Señor, yo bendigo a todo aquel que me está escuchando, bendice su vida y sobre todo, Señor, llénalo de tu presencia y que pueda, Señor, encontrar en ti paz. Bendícelo, te lo ruego. Ahora, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén y amén. Bueno, mis amados, con esto finalizamos. Dios me los bendiga.